Un agradecimiento especial al taller Letras Vivas de la ciudad de Pereira, en el cual participo, por su apoyo y por su energía y sincronía para poder haber realizado esta tarea de relatos cuánticos, coincidencias asombrosas y sincronicidades. Igualmente, un agradecimiento especial a Saturnino de la Torre, pedagogo y didacta, investigador y escritor en el campo de la creatividad, la ecoeducación. Con él y de la mano de él he aprendido que todo es energía y que buena parte de lo que hacemos está mediada por nuestras intencionalidades intrínsecas que hacen que nosotros podamos con autonomía, o por lo menos con cierta autonomía, construir la realidad. También protagonista internacional, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, de Tantábamos, con sede en la ciudad de Manizales, director del Centro de Consultoría en Creatividad Procrea Pronova, investigador, consultor y escritor. Premio a la docencia excepcional y medalla al mérito universitario de la Universidad Nacional de Colombia, esto en el año 2000. Premio Iberoamericano a la Creatividad y la Innovación 2002, 2005, 2016, Toluca, México. Es un hombre que tiene semejante palmarés, semejantes títulos, tiene que, por necesidad, contarnos cosas muy interesantes. Quiero darle la bienvenida a las personas que se conectan a partir de este momento a través del streaming de la Secretaría de Cultura de Pereira en transmisión desde la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía. En beneficio de ellos, déjenme decirles que tenemos invitado en esta tarde aquí a la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía a Carlos Alberto González Quitrián, que nos va a hablar, nos va a contar y vamos a charlar un poco alrededor de este texto, este libro que se llama Relatos cuánticos, coincidencias asombrosas y sincronicidades. Es muy llamativo el título, don Luis Carlos. Relatos cuánticos. Yo entiendo por cuántico todo aquello que estudia lo micro y lo macro del universo. Hablemos un poco de eso y bienvenido a esta charla de la Biblioteca Pública. Muchas gracias, José Fernando. Agradecimientos a la Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa Mejía. Eh, Gracias al taller Letras Vivas de la ciudad de Pereira, quien me incentivó y quien me arrulló para hacer este libro. Y gracias también a la editorial Buda, que me facilitó la edición también aquí de Pereira. Esto de relatos cuánticos es, como tú dices, es algo asombroso. Y como vengo de la academia, pues el asombro tengo que conjugarlo con la ciencia. Y no todo tiene explicación, pero gracias a la investigación cualitativa existe la facilidad de hacer hermenéutica y hacer comprensiones sobre lo sobrenatural, sobre lo extraño, sobre las apariciones, sobre los fantasmas, sobre las brujas, sobre los maleficios. Todo eso es mágico y tiene que ver con dos cosas, con las emociones y el pensamiento, que lo trabaja la psicología, y con la energía, que la trabaja la física cuántica y la mecánica cuántica. Entonces, hacer un entramado entre psicología y mecánica cuántica para poder responder o por lo menos comprender qué pasa con esos fenómenos. Es comprender lo incomprensible. Cuando uno entra en esos terrenos que él muy bien señala, el terreno sobrenatural, del que tanto se ha escrito,
del que tantos escritores amamos y sentimos la necesidad de sumergirnos en esos relatos increíbles. Uno sabe que cuando está leyendo un texto de una novela, uno sabe que eso no es cierto, pero es que esa incerteza, digámoslo así, nace de la certeza, nace precisamente de lo que no se explica. Es quizá de pronto darle un tono real, darle un tono científico, por ejemplo, al hecho de que a su esposa se le apareció un señor debajo de la cama y ella lo vio y levantó el faldón de la cobija para cerciorarse y al día siguiente se lo encuentra en la calle. Es tratar de darle raciocinio a eso que no podemos entender fácilmente. Claro, ¿Cómo se explica y cómo a través de lo cuántico podemos darle corporeidad, podemos darle volumen físico a una aparición? hace 45 años escribí mi primer libro. Se llamaba Psicología del Espacio. En ese tiempo que no estaba la comunidad global, estábamos aislados. Empezamos a estudiar y buscar investigaciones de cómo el espacio tenía energía. Y veíamos que en salud el mero cambio de los ángulos y la orientación de la persona al reposar cambiaba su metabolismo. Era impresionante, no era magia, era simplemente estados de energía focalizados y orientados en determinada forma para que se diera esa situación. Eso hace 45 años, Psicología del Espacio, la Universidad Nacional. Entonces, ante esa curiosidad, uno empieza a tropezarse de 45 años para acá con fenómenos como el que acabas de relatar. Mi señora, que está en la esquina derecha, vivíamos en Manizales y salió para su trabajo. Ella Que se es ponga de pie la señora para que la conozcamos. arquitecta, Póngase de pie. eh, eh, se desempeñaba como jefe de control urbano de la ciudad de Manizales. A ella le debemos mucho todo el fervor histórico y la conservación histórica de Manizales gracias a su trabajo. Y saliendo en la mañana me cuenta, me dice, Carlos, imagínate que tuve un sueño impresionante. Me soñé que había alguien debajo de la cama y yo me asomé y vi un señor tendido, muerto, un señor vestido de negro con sombrero. Dije, qué extraño sueño. De hecho, los sueños, nosotros tenemos dos administradores internos desde las teorías psicoanalíticas, el ego y el superego. El ego tamiza, deja salir solo lo que sea probablemente lógico, racional, no absurdo, y empuja todo lo que parezca ridículo, absurdo, risible, etcétera. Y el superego asociado con todo lo moral, lo social, lo ético, etcétera. Entonces, esos administradores, cuando uno sueña, se duermen también. Entonces el locus interior, ese locus creador sale y empieza a generar. Hasta uno le da pena al otro día de haber soñado cosas que uno dice, pero yo soy así o yo pienso así. No. Y el sueño tiene la ventaja que puede ir a dimensiones, penetra en umbrales, dimensiones cuánticas, en el sentido de que tiempo, espacio no existe. Pasado, presente y futuro es uno todo. Entonces allí se puede construir la realidad. Por eso esa persona me dice ese cuento y no le encontramos explicación. Cuando ella se baja, yo sigo para la universidad y a mediodía que la recojo me dice, mi amor, imagínate lo que acaba de pasar. Cuando me bajé, fui a comprar una cremallera y salí por la calle 19 hacia el centro de Manizales y me crucé con no me crucé, me encontré con un señor vestido de negro y de sombrero que caminaba al lado mío. Yo inmediatamente compré la cremallera, me demoré 2, 3 minutos, salí y seguí la calle. Cuando llegué a la esquina,
ahí en la esquina de la calle siguiente, había un tumulto y ella se sorprendió y dijo, ¿qué pasó aquí? Y había mucha gente, entonces ella se agachó como se soñó mirando debajo de la cama y entre las luces que veía, vio a un señor de negro tirado allí, lo habían baleado, de negro y con sombrero. Es impresionante. Este libro, yo tengo muchos relatos de diferentes personas, pero solo lo quise hacer con mis encuentros de 45, 50 años atrás para hasta el día de hoy y de personas muy cercanas como una compañera de investigación del grupo de Procrea Pronova de la Universidad Nacional de Colombia, adscrito al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y de mi señora. Y esos cuentos que ellos conocen, que ellos saben, fueron los que transcribí y los que transcribí también de lo que me había pasado en la finca con la aparición de una bruja, que yo soy muy escéptico, pero escéptico porque vengo que necesito explicar, entender, comprender. Exactamente existe eso, estado de percepción. Entiende uno o no entiende, después comprende y después interioriza esa comprensión y ya lo hace parte de sí. Entonces, en todo ese proceso hay encajes con presaberes, saberes, con rumores, con cuentos, con demostraciones, con ejemplos, con lo que uno está construyendo la realidad. Pero como Joe Dispenza dice, estamos construyendo mal la realidad. La Matrix. Me pregunto, Carlos, una cosa bien puntual. Yo siempre oí decir a mi abuelita que las brujas no existen, pero que las hay. ¿Cierto? Esa es una frase muy, muy puntual que intenta explicar muchas cosas. Carlos intenta demostrar que hay el mal, existe el bien y el mal. Yo los leí en la teoría cuántica y especialmente cuando me acerqué a las sincronicidades de Carl Gustav Jung, que intenta con esta teoría sincrónica explicar lo que no tiene explicación, ¿cierto? A veces uno piensa, pero es que, ¿qué me voy a desgastar yo pensando en si la bruja voló o no voló, o si se me subió encima, o si no se me subió encima, o si el duende hizo desaparecer al niño, le hizo trenzas al caballo, a las yeguas en la finca, como usted aquí lo explica? De hecho, ese cuento de las yeguas lo he escuchado y de los caballos que trotan por la noche, lo he escuchado por toda mi vida. Y tienen aquí un testigo que lo vio con 5 compañeros de la universidad del área de ciencias naturales que les dije, vamos a mirar una bruja cabalgar. Nunca la vimos, pero vimos las trenzas de la yegua. Muy bien hechas. Muy bien hechas. Y pegaditas como para hacer el experimento la acabábamos porque el agregado de la finca nos dijo, vea, la yegua va a parir y se va a malograr. Tienen que parar esto. Y me dijo, es una bruja que la está montando. Yo no creía. Y simplemente le dije al señor, vamos a ver. Y conseguí un potrero al lado de la casa. Nos pusimos a la cacería por turnos con los amigos que venían de Manizales. Y cuando empieza de pronto, la peinamos, la organizamos, y cuando de pronto empieza esa yegua a relinchar y a trotar, y a sudar, y a trotar, y nosotros no, sin poder hacer nada con las linternas apenas, viendo cómo las trenzas estaban levantadas, la crin estaba levantada, pero al otro día vimos que estaba hecho trenzas, pero en trenzas muy bien elaboradas, y no dimos ningún espacio ni lugar a que fuera otra persona que estuviera. De hecho, la yegua es muy arisca, no se dejaba enlazar fácilmente. Entonces, son cosas que uno no tiene explicación, pero es que desde la antigüedad se manejan las energías, y a las mujeres que tenían, imagínense en un espacio, es que ayer no más, la mujer no podía votar, no podía ir a la universidad, no podía asistir. Conocimos, hice en el taller de letras vivas, hicimos
una crónica sobre la mujer valerosa, de cómo se enfrentó a ese mundo desde 1950, donde le decía Calibán, periodista importantísimo, que las mujeres no eran sino buenas para correr en el hipódromo por las hembras, porque había ganado una yegua el derby en Bogotá. Entonces, eso era horroroso. En el 1947, el diccionario de la lengua española decía que la mujer pública era prostituta. Una mujer tenía que ser de su casa y no podía sino dedicarse a los deberes. Pero eso fue ayer. La mujer, ante esas limitaciones, empezó a cultivar y cultivar algo muy importante, que es la energía. Y gracias a ellas se conocieron y se hicieron atrocidades con ellas también, porque precisamente por la ignorancia, por la tosudez precisamente del ser humano y del hombre, la apabulló y la maltrató hasta llevarlas a la hoguera. La mujer sabia de esas épocas, Carlos y amigos, fue señalada de bruja por el solo hecho de tener más sabiduría que los mismos hombres. Las mujeres que sabían curar a través de las plantas, las mujeres que sabían hacer vibrar las cosas a través de su sabiduría ancestral, fueron calificadas de brujas y bueno, ya la historia nos ha contado atrocidades, como bien lo dice usted. Carlos, se explica a través de lo cuántico y a través de la sincronicidad que existe realmente el bien y el mal. Sí, yo no lo llamo bien ni mal, lo llamo energías densas y energías sutiles. Y yo lo miro desde otra dimensión. Aquí, en Pereira, hay un escritor, quiero mostrarles, eh, Javier Hernando Sepúlveda, del colectivo de escritores de Risaralda, que llevamos un año también congregados, Luz y Oscuridad en todo ser. Y precisamente su libro es el mismo libro, pero explicado desde el espíritu, desde la religiosidad, desde el sentido común de las personas. Es un libro precioso porque aquí sí que hay relatos y revelaciones impresionantes. Y él dice, sí, existe mal y hay bien. Y lo importante para quitar toda esos terigios energéticos es curarse uno, sanarse uno, resguardarse en uno, en una única palabra, en fluir y obrar bien. Vibrar bien. Vibrar en las mismas. Dicen en el libro que tuve la oportunidad de leerlo, Relatos Cuánticos, que es todo cuestión de vibración. El universo vibra y vibra en ciertas frecuencias. Si uno a veces vibra en frecuencias más altas o más bajas, y es el caso, y quiero traerlo a colación porque me pareció muy curioso, el caso del profesor que estaba tan de malas, que parecía Todo le salía mal. todo le salía mal, estaba salado. Esa frasecita de, ay, qué pesar, es que está muy salado. Pero la sal no es mala, la sal sala la tierra. ¿Por qué decimos que una persona cuando tiene mala suerte está salada? Cierto, yo no diría que está salado, está de malas. Ahí tiene que ver mucho también la vibración, hablemos de ese Claro, caso. claro. Yo pienso que lo que nos pasa en la vida, la mayor parte, son señales y mensajes, más no males. Claro que están asociados con energías densas, energías negativas, que hacen que a uno no le fluya. ¿Cuántas veces de ustedes no les ha pasado que ustedes hacen un proyecto, elaboran una idea, un producto, le ponen todo el empeño, intrigan, lo, lo, eh, lo catapultan, le ponen todos los pilares, lo ayudan y te sale todo lo contrario a lo que tú esperabas? Y uno no sabes por qué. Y si quería afecto, encuentra desafecto. Si quería reconocimiento, encuentra desatención. Desprecio. Si quería dinero, consigue ruina. Sale todo lo contrario. Y otras veces, cuando uno está en una situación muy difícil que no sabe dónde ya agarrar y simplemente se encomienda,
sitúa en una posición cuántica de campos de energía vibracionales, de ondas positivas, sin saber cómo, tal vez del más desconocido, ni siquiera el más cercano, te viene la solución y la encuentras de inmediato. Es que eso pasa a diario y no hemos aprendido. Ve, yo les quiero contar una cosa. Nuestras moléculas, nuestro conjunto, le decía a nuestro niño que vino a la conferencia, suscriptor de mi canal, además, eh, Howard Manuel, aquí está su madre. Sí, también puedas. Ella me estaba contando y se me vino acá y me hizo la entrevista antes que tú. 20 minutos se dedicó haciéndome la entrevista. Un niño, pero de unas altas capacidades, y dijo, yo soy suscrito a su canal, yo lo conozco a usted. ¿Es cierto que usted es famoso? Le dije, no, no quiero ser famoso. Me gusta fluir, ir bien y de pronto exitoso, pero famoso de pronto es más peligroso. Entonces ya empezó la conversación entre qué quiere uno en la vida. Y estaba encarretado y él decía eso, ¿cierto? Es unas personas que están aprendiendo de niño y uno de niño. Lo que pasa es que nuestra ciencia, nuestra educación, primero la educación mata la creatividad, está demostrado. El niño entra más creativo a la escuela y sale menos creativo, entra al colegio más creativo y sale menos creativo, y entra a la universidad con ese poquito de creatividad y sale igual o peor. Sale más ilustrado, con mayor conocimiento, pero no existen diferencias significativas en la creatividad, en las personas que salen en las profesiones. Me llama mucho la atención, eso es verdad. Uno puede vibrar, como decíamos al inicio de esta charla, y me llama mucho la atención algo que encuentro aquí en uno de los relatos que usted señala en su libro, las malas suertes, que hay personas que influyen más y negativamente en uno. Es decir, hay personas que se dedican a veces sin querer a hacer el mal, como desearle el mal a alguien o como perturbar el proyecto de alguien, o por el contrario, Carlos, sublimar el trabajo de alguien. Ah, ¿Eso es posible? Es decir, la pregunta es esta, ¿la envidia existe realmente como una energía mala que malogrra los proyectos de otras personas? ¿Eso puede pasar? claro que sí. Es que, es que nos pasan a diario tantas cosas, pero como nos han eh, cosificado en una perspectiva que definitivamente en este momento está haciendo agua, tiene que replantearse. Vean, les quiero contar, el 99, nosotros estamos compuestos de moléculas y átomos. Nuestras moléculas, el 99.9999959 son energía y solo el 0.11111 es materia. Nosotros en conjunto somos más energía y no nos hemos dado cuenta porque obviamente la materia nos, nos percibe, nos persigue porque está alrededor nuestro, porque es más, hasta creemos que los colores son como son, pero los colores no existen. Los colores no existen, nosotros nos imaginamos esos colores. Por nuestra capacidad perceptiva, uno le ofrece ese color, pero no es que exista ese color, que sean de ese color. Un animal puede ver de otro color diferente ese proceso porque tiene una capacidad receptor. Entonces, imagínense que nuestros pensamientos son energía, nuestros deseos son energía, y las personas que tienen esas malas energías influyen. Si uno no está fluyendo, si uno está con unas fisuras emocionales o unas fisuras energéticas, esas malas energías te penetran. Es más, pueden parasitarte. Y en esto hay demostraciones. Desde la física hay dos demostraciones básicas. Una, la de Emoto, el japonés,
que congela dos gotas de agua de la misma fuente. Las mira en el microscopio y ve que son idénticas. La separa y a una la ritualiza, como nuestras abuelas que hablaban con las plantas y le decía cómo estás de bonita y de linda, y la ritualizaba. Eso es un rito. E igual este señor ritualiza una gota de agua y la otra la deja y después las compara. Y más adelante y se da cuenta que las moléculas que forman las dos gotas de agua son totalmente diferentes, son más armoniosas las que están ritualizadas. Pero si ustedes se encuentran que se ritualizan de una manera negativa, de odio, de rabia, de rencor, de resquemor, esa molécula es completamente irregular, formando un mandala de forma irregular, pero completamente contrahecho, mientras que la otra es exuberante, la ritualizada con una energía favorable. Ese ejemplo, ese experimento de Moto en física cuántica nos mostró que los pensamientos, y Joe Dispenza es un ser que de los pioneros con Bruce Lipton de la física cuántica, y él en el campo de la salud con Chopra encontró que los mantras ya han encontrado diferencias significativas en procesos de sanación a través de los pensamientos y el uso de mantras para muchas enfermedades. Es que buena parte, casi el 68-70% de nuestras enfermedades son de procedencia psicosomática. Entonces nosotros no nos damos cuenta que nosotros no somos 99.99999 energía y solo 0.111% materia. Entonces por eso es importante aprender a fluir bien, a crear ondas, a crear vibraciones de luz, de trascendencia, para expandir nuestra conciencia, para trascender, porque existen dimensiones, ya no es el universo, sino el multiverso, y está demostrado a través de la ciencia, y está demostrado a través de la física. Carlos, hablemos un poco de algo que me llama mucho la atención y es la teoría de la sincronicidad. Expliquemos un poco qué es eso. Como hay personas conectadas, en este momento me está diciendo Alejandra que ya hay varias personitas preguntando. Una de las preguntas es, ¿qué es la sincronicidad que anuncia en el subtítulo el libro? Relatos cuánticos. Subtítulo, coincidencias asombrosas y sincronicidades. No sé si está aquí la cámara, alcanza a verla así. Ah, bueno, ahí la tenemos en la diapositiva, pero yo quiero ponerla aquí a la cámara que en este momento está transmitiendo a través de la red social de la Secretaría de Cultura. Miren ustedes, ahí hay un subtítulo bastante interesante y muchos quisiéramos saber realmente, Carlos, qué es la sincronicidad. La sincronicidad, su opuesto es el azar, y la causalidad. Y en el centro se encuentra la sincronicidad. Hoy se está diciendo que la mayoría de todos los procesos y de los eventos no son casualidades, sino causalidades, porque todo está conectado. Como todos somos energía, todo está conectado y tiene que ver con un concepto que se llama campos de energía y entrelazamientos cuánticos. Estos procesos de entrelazamiento y de campos de energía hacen que se encuentren las relaciones que aparentemente no se tienen de un evento con otro. Y por eso, cuando se manifiesta de una manera específica, por ejemplo, de que a una persona le pasa algo o desde la misma psicología y de las teorías psicoanalíticas uno comete el error en el verbalismo, ahí hay un insight, hay algo que no está cuadrando y allí te dice, allí hay una sincronicidad,
¿Por qué repite tanto esta palabra? ¿Por qué se equivoca en esta palabra, cierto? Entonces, no es gratuito, no es accidental. Es que el preconsciente, el subconsciente, el locus creador habla. Y como no tiene lenguaje verbal, semántico, entonces se expresa de maneras diferentes y con eventos y con mensajes. Entonces, cuando uno encuentra esa relación simbólica de un evento aparentemente con otro diferente, pero que tienen relación, se llama sincronismo, sincronicidad. Entonces, Carl Jung le ofrecía ese término a todos esos eventos que sin encontrar explicación ni causalidad alguna de uno o que otro, le veían que había un entrelazamiento cuántico, había un mensaje o una señal que enlazaba ese elemento con el otro. Eso es sincronicidad. Esa es la sincronicidad. Pero también encontramos, alguien me estaba preguntando aquí a través de la transmisión, que hay otro concepto bien interesante, muy, muy cercano a la sincronicidad y es el sincromisticismo que me están hablando acá. ¿Están cercanos los dos? ¿Son dos conceptos similares o el sincromisticismo del que me preguntan aquí es otra cosa aparte? Es un enfoque de ya incorporar la física cuántica y la mecánica cuántica con el misticismo. Entonces, hablamos de que desde la antigüedad, ustedes conocen los cuencos tibetanos que generan sonidos, vibraciones. Conocen las bolas chinas que también generan vibraciones. Esas bolas chinas que se hicieron en el 1300 sirven es para integrar, hacer integración de las funciones cerebrales. Hagan de cuenta como en un carro que necesita ir al taller para sincronizarlo. Se sincronizan los dos hemisferios cerebrales porque ellos tienen funciones diferentes, el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo. No quiere decir que la creatividad esté en el hemisferio derecho o izquierdo. No, los dos se entrelazan para trabajar, pero unos tienen unas funciones diferentes a los otros. Entonces, estábamos hablando de las bolas chinas, del misticismo, de los mantras, de la oración. Por ejemplo, esta sincronicidad en la religión católica, el misterio de las catedrales. Yo soy arquitecto. La altura que se generaba era un eco en que estaba logrando ondas alfa de integración. Y la oración, Santa María, Madre de Dios, el murmullo te genera ondas, estados alterados de conciencia, comunicación trascendente, y allí se está utilizando, se está entrelazando el conocimiento cuántico energético con el concepto de diosidad, de mística, de energía orientada a ese ente creador universal, lo que otros dirían desde otra perspectiva de ese imaginario colectivo o ese inconsciente colectivo. Me lleva a esto la pregunta del sincromisticismo necesariamente a la pregunta de Dios. ¿Dónde queda Dios? ¿Dios es cuántico también? O sea, no importa qué tipo de Dios, estamos hablando, en el mundo existen muchos conceptos de Nosotros Dios. como ser humanos en este proceso intelectivo, nosotros tenemos tres cerebros, ustedes bien lo saben, ¿no? Un cerebro límbico, un cerebro reptiliano, más abajo, que es el que no nos deja olvidar respirar cuando estamos durmiendo. El de las emociones, que es el límbico, eso está en la paleocorteza, y en la neocorteza está ese cerebro intelectivo. La unión de esos tres cerebros con la unión del hemisferio izquierdo y las funciones del hemisferio encuentran el concepto de pensamiento, que a diferencia de los animales, el ser humano, los animales también tienen pensamiento, tienen recuerdos. Lo que ellos no pueden hacer es metacognición,
es pensar sobre los pensamientos. Entonces allí aparece ese concepto de dónde venimos, de dónde somos, por qué estamos aquí. Y hay explicaciones. Personalmente, no, yo soy teísta, pero no creo en el Dios construido por el ser humano, ni por las escrituras dictadas al ser humano o hechas por el ser humano. Entonces, considero que el concepto es tan grande, tan complejo, que nosotros con esos dos hemisferios y esos tres cerebros trabajando juntos, no hemos llegado siquiera a la comprensión mínima de lo que puede ser la complejidad de la totalidad. Yo lo llamo energía creadora y creo en Dios. Claro que sí. Todos de alguna manera creemos o no creemos. Eso ya queda en el pensamiento de cada uno. Precisamente Relatos Cuánticos nos acerca un poco a esos raciocinios que a veces parecieran como tan difíciles. Yo quiero devolverme un poquitico, Carlos Alberto, en la charla. Estamos presentando Relatos Cuánticos, pero quiero que me hable un poquito de este libro. Este libro es anterior. Se llama Terapéutica Creativa, Ayuda para el Fortalecimiento y Desarrollo de la Creatividad. Este libro es como una antesala del que estamos presentando hoy. Se lo voy a poner aquí a nuestra Alejandra para que me ayude con un primer planito y ustedes puedan reconocer este libro que quiero que Carlos me hable de él un poco y de qué se trata también, ¿no? Claro, cuando vino a la Feria del Libro el viceministro de Cultura de la Tecnología Naranja, yo le llevé el libro, estaba recién salido, y me dijo el viceministro, ¿y yo para qué quiero terapéutica creativa? Eso es de salud, eso no ha nada que ver con cultura ni educación. Imagínense, el viceministro. Mm. La terapéutica creativa es simplemente, es un manual, es un compendio para analizar el poder creador del ser humano. Y estamos hablando del poder creador no solamente de objetos, sino de sistemas, de energías, de mundos posibles, de inventar el futuro, no dejar que el futuro nos atropelle. Entonces, este libro trabaja desde la ciencia el concepto de la creatividad. Y la creatividad, en este momento hay doctorados en el campo de la creatividad. Yo fui profesor del máster de creatividad total aplicada en Santiago de Compostela, en el módulo de pensamiento visual, porque por esa arquitectura trabajamos como el pensamiento visual, porque uno tiene dos maneras de pensar, uno con imágenes y otro con estructuras semánticas. Y hay personas que trabajan con imágenes y las imágenes pueden construir conocimiento, evaluar conocimiento, hasta materializar conocimiento. Ojo. Entonces, el pensamiento visual no solamente es lo figurativo, porque el pensamiento visual tiene que ver con el pensamiento de olores, de sonidos, etcétera. No, no quiere decir que sea solo lo gráfico y lo figurativo. Entonces, desarrollamos aquí desde esas maestrías, de esos doctorados, de esos diplomados, la Universidad Nacional de Colombia es líder en eso. Es más, Venezuela cuando hizo en la época del 75 el Ministerio de la Inteligencia ya estaba trabajando aquí en esto. La Universidad Javeriana en el 90 hizo el segundo Congreso Internacional de Creatividad con personajes científicos en las diferentes áreas para desarrollar 4 grandes campos. ¿Qué es lo que hace a una persona creativa? ¿Cuáles son sus indicadores? ¿Cuáles son sus características cognitivas, afectivas, energéticas? ¿Existe un proceso creador? Así no lo veamos. ¿Existe? ¿Cómo crear procesos creativos? ¿Cómo desarrollar la creatividad a través de estrategias, técnicas? En este momento se han encontrado, hice un libro que se llama Indicadores Creativos, más de 170 técnicas validadas para desarrollar la creatividad, como el brainstorming, por ejemplo, son 2 tomos y nosotros en 5 minutos, vea, hay una lluvia de ideas.
No los desarrollamos a profundidad, eso tiene toda una metodología y una organización. Por eso tal vez las ideas no nos llueven, apenas nos gotean, porque nos falta rigor en todos esos procesos. También estudiamos la creatividad como, además de característica, como proceso y también como un producto. ¿Qué hace a un producto creativo? Es lo mismo que una persona creativa tiene elementos comunes, pero son diferentes. Y el ambiente también es creativo, porque acuérdense en lo que les decía, que el espacio tiene energía y uno puede manejar la energía en el espacio. El Feng Shui, posteriormente, que nos llegó, nos dice, claro, hay que tener cuidado con esos vendedores de específicos, pero tiene ese libro, el Feng Shui, y todo ese conocimiento, igual como el libro de los cambios, como el I Ching, que es verdaderamente un receptáculo escrito y simbólico de lo que es pasado, presente y futuro en uno todo. Y lo consultaban los grandes gobernantes y aún lo consultan para tomar sus decisiones. Lo utilizan como oráculo. Es impresionante, es un computador. Yo quería precisamente detenerme un momento, ya estamos llegando como al punto en que vamos a cederle la palabra a ustedes porque se supone es un conversatorio. Quería que me hablara un poco del I Ching, qué significa, qué tan efectivo es, por qué lo cita varias veces aquí en su texto, en el libro que estamos presentando hoy, Relatos Cuánticos. ¿Qué tan importante puede ser el I Ching? Tan importante que Jorge Luis Borges le hizo un poema al libro y en ese bello poema expresa cómo a través de la palabra y los símbolos se genera un entrelazamiento cuántico en la persona que lee y y la persona que está construyendo la realidad. Es un libro donde uno puede construir la realidad. Antiguamente lo tiraban con unas hojas, unos tallos, y con unas monedas chinas, 3 monedas, y formaban, de acuerdo a como cayeran en cara o sello y su conformación, su distribución, formaban trigramas y esos trigramas conformaban hexagramas. Se crearon 64 hexagramas en total. Aquí le cuento en este libro 2 relatos de 2 personas, porque yo estuve trabajando el I Ching durante ya casi 15 años en una época en la universidad, en un grupo de estudio e investigación, mirando qué tan válido era. Y encontrábamos unas evidencias de situaciones asombrosas que te leían lo que iba a pasar. Y entonces era tan impresionante que hasta te podía regañar cuando era tosuda la pregunta. Es impresionante. Es un libro que tal vez la mejor traducción es la de un alemán que que se conoce que está traducido también del alemán al español, y es un libro bastante importante y complejo. Yo lo veo más como filosofía de la vida y, y como estar como con un sabio al lado bajo el sobaco. Un sabio portátil. Un sabio portátil, más que por el sentido del oráculo de lo que va a pasar. Pero sí te dice cómo es la situación que estás atravesando y de acuerdo como caigan las monedas y se formen esos trigramas con pares e impares, se forman unos cambios y entonces te dice exactamente qué posibilidades tiene de cambiar esa situación o continuar esa situación o mejorarla o cómo seguir igual en esa situación. Es bien interesante. Y allí se genera en el lanzamiento, es el momento crucial porque se genera un entrelazamiento cuántico entre la persona que lo está acompañando, el facilitador y el acompañante, con la persona que está generando la idea
y la está concentrando. Ya hablamos que las intencionalidades, y está demostrado en la física cuántica, que esas intencionalidades tienen energía y hacen que se logren las cosas. La intencionalidad, pero no es la metafísica 4 en 1 de nuestra compañera venezolana, que sí tiene elementos muy importantes, pero no es ponerse a pujar a ver que uno lo logre, sino realmente es todo un ritual de limpiarse uno, de quitarse resquemores, de trabajar sus órganos básicos, de quitar odios, rabias, resquemores, perdonar sin olvidar, porque ese mal es un mensaje y también se debe mantener ese recuerdo de ese mensaje para poder fluir e ir más adelante. Carlos, Entonces, sí. el I Ching es para quitarse el sombrero. Realmente es uno de los libros más antiguos y más importantes construidos en la humanidad. Bueno, Carlos, imagínense, vamos a entrar a la parte donde ustedes intervienen, pero llega aquí al chat de la transmisión una pregunta que hace Mandala Mandala. Dice, ¿qué relación tiene el libro de relatos cuánticos que estamos presentando hoy con los nuevos descubrimientos de la computación cuántica? Sí, eso son caminos que apenas se están abriendo y se están explorando. La física cuántica apenas se está encontrando elementos. Ella se trabaja en los elementos micro pequeños, en los cuantos, en los más pequeños, en las partículas más pequeñas, que descubrieron que se comportan de una manera diferente a lo que se comporta la materia. Y nuestra vida y nuestro mundo fue hecho con esas leyes. Pero resulta que detrás de esas leyes subyacen otras leyes, donde las partículas pueden estar simultáneamente y tienen el don de la ubicuidad, que no se transmiten, que se transforman y cambian de acuerdo si son observadas o no observadas. Son partículas que tienen unas características diferentes y que generan entrelazamientos aún a distancia. Por eso es que uno en esos relatos uno encuentra como una madre puede encontrar o una persona que está trabajando, una curandera de almas, está trabajando en un ser que está parasitado energéticamente y lo puede liberar a una distancia. Entonces, porque todas esas condiciones cuánticas son diferentes. Los campos de energía están trabajando y cuando hablamos de la computación cuántica, tiene que ver con que, les doy una pista, un matemático termina siendo un filósofo. La filosofía y la matemática terminan en una cúspide entrelazada, en un entrelazamiento cuántico. Y obviamente las tecnologías van a tener que también terminar entrelazadas entre las energías y la tecnología. Bueno, ahí está pues la respuesta para la persona que nos escribió. Este es el momento de las preguntas. Ya se levantó una mano por allá. No sé si alcanzamos a escucharte. Ven para acá para que quedes ahí y podamos escuchar. Después vamos con Rigoberto y después vamos contigo. Ya van tres en lista. Es que necesitamos también que te escuches y te veas. ¿Cómo están? Buenas noches para todos y todas. La pregunta va dirigida también a cómo construir una realidad deseada y es, ¿usted ha construido su realidad deseada? Pues porque eso es como lo que nos ha permitido como de buscar en el libro, ¿cierto? Que construyamos una realidad Sí, deseada. claro, al final, en todo el libro se están dando puntadas de cómo fluir. Empiezo con contarán el libro de nuestro amigo que dice, yo creo que la magia de esto y la salida y la llave es obrar bien. Y ahí hay que empezar a abrir el abanico que es obrar bien. Posteriormente se habla de crear ambientes, campos de energía que favorezcan
Y por eso existen diferentes espacios, hay espacios asociadores, disociadores, energéticos. Tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de intervenir en un hospital donde uno encuentra que entra al hospital y se siente más mal de lo que estaba. Es más, arruga la cara cuando entra. Y lo tomamos las fotografías, hicimos todo un estudio de medicina. Con mi señora hicimos un hospital, nuestra tesis arquitectural fue un hospital psiquiátrico, donde definitivamente se cambiaban todas las reglas. Esos son elementos, son puntadas desde el espacio, desde el ambiente, desde la compañía, desde su intro- Introspección. introspección Introspección. para analizarse uno, porque a veces uno, un chirrido, te puede estar dañando todo por más esfuerzos que tú hagas bien. Entonces tienes que ver con la alimentación, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver sobre todo con la sanidad mental y con el fluir, no atorarse. Y sobre todo los mayores atoros están por las emociones. Hay un libro que anterior a este, que no lo traje, que se llama El lenguaje de la energía emocional en las organizaciones. Estudiamos 6 emociones básicas, no positivas, negativas, las llamamos frías y cálidas. Y cada emocionalidad, 10 sentimientos que la acompañan. Son 60 sentimientos que analizamos y durante 3 años elaboramos y validamos un instrumento para medir la energía emocional en la casa, en el grupo, en el trabajo, en la organización, en la escuela. Y es mágico, porque hay chirridos que están desbaratando todo y uno tiene que aprender a detectarlos y el instrumento ayuda a perfilar ese lenguaje, la energía emocional. Entonces, por eso yo digo que esas puntadas de saber vivir, pero al final en el colofón del libro se dicen 8 pasos fundamentales que no se los voy a decir para que ustedes me compren el libro, vale 35 Sin mil pesos spoiler. nada más. Bueno, tengo también a Otra pregunta, Rigoberto y Roberto. después tenemos al compañero y tenemos allá a Nancy. Buenas noches para todos. Carlos Alberto, yo creo que usted me adivinó parte de lo que yo le iba a preguntar. Es que tengo una duda. Entrelazamiento cuántico. ¿Cómo se genera más energía? ¿En el pensamiento, en la creatividad o en el conocimiento? ¿O cómo se proyecta más energía en esos tres? Cuando nosotros estudiábamos la creatividad como producto, como característica, como producto, como proceso y como ambiente, nos faltaba un concepto muy importante, que es también analizarla como energía. Y allí cambiamos, porque veníamos con unos instrumentos, fundamentalmente unos medidores que vienen del desarrollo cognitivo, de las escuelas behavioristas, del conductismo, etcétera, a cambiar toda la parafernalia de los indicadores que hacen la creatividad. Y encontramos que en la creatividad hay energía. Es más, estuve trabajando cerca de 8 años con artesanos, trabajando desarrollo, creatividad con artesanos, y veíamos con la cámara Kirlian y veíamos con los instrumentos que habíamos conseguido, con biosensores, cómo los elementos creados con la mano eran muy diferentes a los elementos industriales. Tenían una energía completamente diferente, igual como el descubrimiento de Moto con las gotas de agua. Excelente. Voy con el compañero y después va Nancy Janet para que se prepare. Muchas gracias por asistir. Claro que sí. Muy buenas tardes para todos. A ver, yo he sido una persona cercana a esto. Yo no creía en las apariciones y en todos casos. Entonces me llama la atención. Entonces, cuando se sitúa, por ejemplo, las escalas espaciales, que decía usted más o menos, con la parte con la parte electromagnética, entonces se vuelve observable, o sea, se ven las cosas. ¿Cómo hacen, por ejemplo, como el caso mío, que yo vi y he visto mucha, como el caso de su señora, que he visto cosas reales y que suceden? Entonces, ¿cómo se da eso? No tenemos todavía la fórmula Muchas gracias. cocinada desde la ciencia,
para poder ver, pero sí existe tecnología para poder ver electromagnetismos, energías, cámara Kirlian, destellos, etcétera, para poder analizarlo. También tenemos sincronizadores de ondas cerebrales, los famosos Megabrain, para hacer sincronización para que la persona logre estados alfa de pensamiento donde puede tener una comunicación trascendental y ver cosas que nosotros normalmente no vemos. Generalmente en los sueños o personas tienen sus conectividades neuronales a través de sus dendritas, axos, las combinaciones cuánticas energéticas que hace que usted pueda ver diferente a lo que está viendo ahora, porque es que lo que vemos simplemente es el 0.01 o 2% de lo que es la realidad, pero la realidad es otra. Hagan de cuenta un televisor lleno de punticos, eso es, pero en 3 dimensiones, eso es este mundo. Pero nosotros con nuestro aparato cognitivo podemos materializar y ver las cosas, pero hay mucho más, en el vacío hay elementos. Entonces, tú no se ha descubierto, pero sí hay acercamientos, por ejemplo, los Megabrain, los sincronizadores de hemisferios cerebrales, estaban las cámaras, están los biosensores que pueden tener, pero todavía está muy, muy corto de eso. Pero sí existen otras cosas, por ejemplo, los resonadores, los cuencos tibetanos, las bolas chinas, etcétera. Es más, yo les traje a cada uno de ustedes un regalo de un chamán eh, para que tiene, ellos dicen que tiene ese poder. Nosotros desde la física y desde la ciencia vemos que lo que hace es un concentrador de energía y un repelente de energía. Entonces, tal vez a través de eso, las personas que desde la antigüedad le han encontrado esos poderes lo pueden tener. Entonces, igual están también energizados a través en Pereira encontré buscándolo precisamente, un yerbatero que tenía esos poderes de sanación y tomó cada pepa en su mano y la ritualizó. Y estas pepas son para ustedes. Muchas gracias. Estamos llegando al final, pero voy a darle paso a una pregunta más. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, mi pregunta era acerca sobre, ahorita hablaron del arte adivinatorio y yo quisiera saber si puede coexistir una simbiosis entre crear la realidad y el arte adivinatorio. ¿Por qué? Cuando uno crea la realidad, manifiesta en el presente los actos que quiere hacer para que realmente se proyecten en ese futuro, ya sea cercano o lejano. Y el arte adivinatorio, a raíz, me imagino yo, de esos actos que se realizan, realmente puede proyectar o esta o la otra realidad. Este arte podría inmiscuir en el cerebro de alguna forma para que realmente se procese así como se ha dicho en las cartas o en el I Ching, o uno puede moldearlo a su manera sin necesidad de que realmente pues pueda ser así, o es algo que fluye en el momento y puede ser versátil más adelante dependiendo los Yo actos que creo que estamos a punto de escribir un libro ya en ese campo. Definitivamente es apasionante. Existen desde la antigüedad elementos adivinatorios desde la bola de cristal del mago, que no es que la bola de cristal sea adivinatoria, sino que lo utiliza como un medio para lograr un estado alfa de conciencia, un estado alterado de conciencia y poder percibir mensajes y unir, salir del concepto de espacio-tiempo. Igual con las cartas. Si usted tiene las cartas, el tarot o otros tipos de cartas adivinatorias o de tallos o de cubos adivinatorios, podemos encontrar en ellos que es un medio, es un trampolín
para poder sincronizar mente, materia, espacio, tiempo y energía. Y a través de ese campo energético y entrelazamiento cuántico, nosotros podemos lograr determinar, de prever cosas que posiblemente pueden pasar. Pero realmente es la intencionalidad intrínseca en el ser humano, bien sea individual o colectiva, la que construye la realidad. Carlos, maravilloso. Quedamos felices. Lastimosamente ya nos retiramos. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia por parte de la Alcaldía de Pereira, la Secretaría de Cultura y la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía. Por favor, estén pendientes de las redes de la Biblioteca Pública y la Secretaría de Cultura, que allí aparece la programación, que allí aparece quiénes van a ser las personas que nos van a seguir acompañando. En 8 días, el próximo miércoles, les vamos a invitar a Carlos a el podcast de la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía, en el cual pues también tenemos la oportunidad de traer a nuestros escritores, de traer a estas personas que nos están alimentando diariamente con sus escritos. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Muchas gracias, José Fernando, y hasta una próxima oportunidad. Yo sé que esto genera más preguntas que respuestas. Total. Y definitivamente hay muchos campos de investigación. Quiero invitarlos a que vean una película. Tal vez para mí la mejor película que se ha hecho en el presente siglo, en el siglo XXI. Se produjo en el 2006. Es una película documental, película con crispetas de maíz y documental porque nos lleva de la mano a través de una excelente actriz sordomuda y 10 sabios mundiales en teología, en cognición, en medicina, en diferentes campos, nos llevan de la mano para entender este mundo que estamos hablando. Se llama ¿Y tú qué sabes? La pueden encontrar en YouTube en español, la traducción en español, y la pueden ver ahí la película. Esa película tiene una gran condición. Se hicieron 5 películas después de eso con ella, porque la gente la pidió y dijo, no, están cortando los diálogos con los autores, queremos la película extendida, y se hizo una película extendida de 2 horas y media. Antes era de 1 hora y media. Después la gente dijo, esto es tan esencial que más bien queremos es los diálogos completos y las entrevistas con estos sabios. Entonces se hizo una nueva película con todas las entrevistas completas de las personas. Entonces les recomiendo, ¿y tú qué sabes? Que es una buena introducción. E igualmente quería decirles una cosa, como estamos en un espacio cuántico, este espacio es un espacio formal que se lo debemos y se lo agradecemos a la Secretaría de Cultura y se lo agradecemos a la Biblioteca Ramón Correa. Nos podemos dar un espacio para poderles entregar las semillas, y si hay 2 o 3 preguntitas ya fuera del Sí, programa, con mucho gusto. Vamos entonces a despedir transmisión y agradecerles a todos ustedes su presencia. Muchas gracias, muy amables. La Alcaldía de Pereira y la Secretaría de Cultura presentaron Escritos y Escritores en la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía. Escritos y Escritores desde el corazón de Pereira, con la presentación de David Fuentes y José Fernando Ruiz.